Hablar, Padre Cristo con todo, pues será mi hermano. Amén, hermano. Gloria al Señor. Padre Cristo con todos, amados hermanos. Amén, hermano. Doy gracias al Señor porque me permite, Señor, estar en su casa de oración. Y puedo verle a cada uno de ustedes, amados hermanos, en su casa del Señor. Gloria a Dios. Sabe de que Dios nos ha permitido la vida a cada uno de nosotros porque Dios ha sido Amén, grande. hermano. Y es un privilegio, hermano, estar en su casa. Sea bienvenido a la casa del Señor, cada uno de ustedes, mis hermanos varones, con mis hermanas hembras, los niños. Dios los bendiga también. Están en su casa, están en la casa del Señor. Así es que yo voy a invitar, hermanos, que se pongan sobre sus pies y abran la escritura en el cuarto evangelio. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Abra la palabra del Señor en Juan capítulo 8. Allí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Bendiga a mi hermana María que está por el teléfono también. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Juan capítulo 8 y vamos a leer del versículo 31 en adelante al 47. Juan capítulo 8 y verso 31, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús y dice la palabra del Señor así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual os he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. He venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que
el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Aleluya. Tomen su asiento. Amén. Hemos leído bastante, ¿verdad? Por lo que no leemos. Gloria a Dios. Hoy le hemos leído bastante. Hemos leído, hermano, una palabra donde Jesús habla con los israelitas. Jesús habla con un grupo de ellos, donde dice el versículo 31, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice que habían creído ya en el Señor. Estos hombres habían creído en el Señor, pero el Señor les dice: si permanecieres. Les dice: si permanecieres en mi palabra, y seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor les está hablando a ellos ahí que le era necesario permanecer en Él. Y yo digo, hermano, cuando veo la palabra del Señor, el Señor está hablando con él, y imagínense con qué sabiduría el Señor está hablando la sabiduría con ellos. Está hablando el Señor de que Él es, hermano, el único, que Él es la verdad. Porque Él le dice ahí: y conoceréis la verdad, le dice, y la verdad os hará libre. Cuando ellos oyen estas palabras, ellos se quedan murmurando entre sí. Cuando ellos se murmuran, el Señor conoce las intenciones del corazón. Él sabe. Él sabía, hermano, lo que ellos pensaban en los corazones de ellos. Como ellos eran israelitas, pues los fariseos, ellos se creían, hermano, unos hombres que eran santos, unos hombres que eran intachables. Entonces, cuando el Señor les habla esas palabras, ellos no se dan cuenta que quien les está hablando allí era el que había profetizado Isaías, Emanuel, cuando les hablaba de Emanuel. Pero allí estaba predicando Jesús, lo que habla ahí ya, Mateo 1:21. Y aquí la Virgen concebirá un hijo y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, dice, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces está hablando el Señor con ellos, y ya han creído en Él, pero el Señor les dice que tenían que permanecer en Él para ser sus discípulos. O sea que no está solo en creer en el Señor, no solo está en levantar la mano y decir: yo ya soy cristiano, ya hoy sí soy hijo de Dios, pero los hechos son otros. Entonces el Señor está hablando ahí: tenéis que permanecer en mí para que sean mis discípulos. O sea que para ser discípulo del Señor hay que permanecer en el camino de Jesús. Y es lo que Dios quiere, hermano, de que usted y yo permanezcamos siempre en el camino de Él, también guardando, dice, su palabra. Ellos, hermano, aunque estaban oyendo la palabra del Señor, pero ellos no querían obedecer la palabra que Dios les estaba hablando, de que Él era la verdad. Aleluya. Él era la verdad, hermano, que les estaba diciendo cuál era el camino que Él los podía introducir allá al reino de los cielos. ¿Cómo podían llegar allá? El Señor les está hablando, hermano, para que ellos puedan arrepentirse, para que ellos puedan reconocer que Él era el Padre de ellos. Pero ellos no logran a captar eso, a entender eso, porque había un ego en ellos, había un orgullo, y no se daban cuenta, hermano, que el enemigo, el llamado el diablo, ese solo está observando, hermano, que si hay orgullo, dice, aquí me meto yo. Y es lo que aprovechó Satanás, en meterse en ellos.
Porque ellos, hermanos, estaban oyendo que el Señor les estaba hablando esas palabras, porque dice aquí, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ellos, al oír estas palabras del Señor, ellos se preguntan: bueno, pero ¿cuándo hemos sido esclavos nosotros? Le dicen al Señor. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y en ese momento todavía estaban siendo esclavos ellos de Roma. Entonces ellos no se dan cuenta que ellos habían sido, el Señor les está hablando también de la esclavitud del pecado. Les está hablando de que al creer en Él y guardar su palabra, y ellos iban a ser libertados del pecado. Pero ya el Señor ya no quiere que ellos vivan en el pecado, porque los ha hecho libres. Aleluya. Así como nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero al venir al Señor hemos sido, hermanos, libres. Porque hemos conocido la verdad, hemos conocido al Señor por la misericordia de Él, le hemos conocido al Señor y hoy hemos sido libertados de ese pecado. Y es lo que Dios quiere hoy, hermano, que usted y yo seamos, hermanos, siempre sus discípulos de Él. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, siempre va a quererse arrastrar a los hijos del Señor. Porque si usted ve, la primera mentira se encuentra en Génesis, aquí ya en la tierra. Cuando llega Satanás por medio de la serpiente y engaña a Eva, con que Dios os ha dicho, le dice a Eva, que no pueden comer de ningún árbol. Mire con qué astucia llega el mentiroso. No tenía palabra cómo llegarle, pues. Pero que el Señor le había dicho que solo de un árbol, de todo podían comer, le había dicho el Señor. Y ella le dice: no, el Señor no ha dicho eso. El Señor lo que dijo, le dice, que de todo árbol podemos comer, pero del que está en medio del huerto no podemos comer. Porque el día que comamos, ese día vamos a morir. Entonces Satanás oye las palabras y de esas palabras se agarra a él y le dice: no van a morir. El Señor, lo que Él sabe, ustedes el día que coman de eso, los ojos de ustedes van a ser abiertos y van a ser dioses. Y miren con qué engaño llega Satanás. Él, por eso dice la palabra del Señor, que Él vino a matar, hurtar y destruir. El diablo, hermano, él no se goza porque usted y yo estamos acá en la casa de Dios, no. Ese hermano no se goza por eso. Él allá está preocupado porque usted y yo estamos glorificando al Señor. Estamos dentro de la casa de Dios. Por eso es que el Señor dice que Él nos ha hecho libres. El Señor nos ha hecho libres. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. Hemos sido libres del pecado. Y es por eso que dice el versículo: vosotros, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le dice el 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Ellos hacían pecado. Ellos mostraban, hermano, de que ellos eran hijos de Abraham, pero hacían lo contrario de lo que Abraham les había enseñado a ellos. Ellos no hacían las obras que Abraham hacía, sino que ellos lo que guardaban en su corazón. Por eso es que el Señor les dice: si ustedes harían las obras que Abraham hacía, no quisieran matarme ustedes, pero ustedes lo que tienen es el espíritu de quitarme la vida. El Señor conocía los corazones de ellos, que lo que ellos querían era quitarle la vida, matarlo. Eso querían al Señor, matarlo. Por eso dice el versículo 35, el esclavo no queda, dice, en la casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el Hijo
Si el Hijo libertare, le dice, seréis verdaderamente libres. Pero ellos no quisieron ser libres. No quisieron tener esa libertad que usted y yo tenemos. Usted y yo hemos sido libres, hermano. Libres del pecado. Antes usted y yo estamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Pero viene el Señor y nos da la libertad de ser libres. Ahora, hermano, que Dios nos ha hecho libres, ¿por qué apartarnos del camino del Señor? Hay que seguir en el camino del Señor, temiendo, hasta que Él venga. Las cosas, las distracciones de este mundo, hermano, van a querer a nosotros atraernos, porque sí, de momento pueden atraernos. Queremos quizás hacer lo que el mundo hace allá afuera, cosas que el mundo tiene para divertirse, pero eso era el pecado que nosotros hacíamos antes. Ahora nosotros hemos sido libertados de todas esas cosas. De todas esas cosas, usted y yo hemos sido libertados. Por eso es que dice, sí, así que si el Hijo libertareis, seréis verdaderamente libres. Usted y yo hemos sido libertados, hermano, de ese pecado. Hemos sido libertados de hacer ya eso, ya no debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora somos hechos hijos de Dios. A ellos les dice el Señor, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque hacían las cosas que hacía Satanás. Él era padre de mentira, porque mentira hablaba, porque él era el padre de mentira. Los engañaba y ellos no entendían eso. Pero dice, así que si el Hijo libertareis, seréis verdaderamente libres. El 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eran descendientes, sé que soy descendiente, les dice el Señor, de Abraham, pero procuráis matar. Mi palabra, les dice el Señor, no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no haya cabida? Porque la palabra del Señor para ellos era dura. No iban ellos, hermano, a poder guardar la palabra del Señor, porque ellos estaban viviendo en el pecado, estaban en el error. Usted viene y le señala el error al que está en el error, y se va a querer volver porque no le va a gustar y va a buscar un pasaje de la palabra del Señor. No, hermano, pero es que usted no ha leído lo que dice ahí. Porque encuentra dura la palabra del Señor. Así la encontraban ellos. Porque estaban viviendo en el error. Porque la palabra, dice, del Señor no hallaba cabida en los corazones de ellos. No hallaba, porque el Señor, la palabra del Señor le caía como cuando le echan el limón en una herida. Así la sentían ellos. Ellos oían la palabra, pero cuando oían la palabra, hermano, era como que aquella palabra les caía en la llaga de ellos. Llegaba la palabra, era como que le echaban limón en la herida de ellos. Y es por eso, hermano, que ahora usted y yo tenemos vida. Nos ha dado vida el Señor, bendito sea el Señor. ¿Y saben por qué nos da vida el Señor? Para que cada día nosotros nos vayamos, miren. Cada día, miren. Cada día nos vayamos guardando más y más y más. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir, hermano. Y es necesario nosotros, en aquel momento que el Señor aparezca, ser llamado hijo. Hijo, y no hijo del otro. Porque aquí el Señor les está llamando, dice el versículo 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es que nosotros somos hijos de Abraham. Sí, eran, pero no hacían las obras que Abraham hacía. No vivían, hermano, por medio de la fe, no guardaban la palabra del Señor. Por eso es que Juan, cuando les habla allá en Mateo capítulo 3,
les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea que no había fruto en ellos. No había, hermano, el bien en ellos, sino lo que había en ellos era el mal. El mal. Y el Señor que conocía, porque aquí nosotros nos podemos ver y nosotros vemos el rostro de cada uno de ustedes. Ustedes nos ven el rostro a nosotros, pero el Señor sobrepasaba eso. El Señor discernía todo, desde ese momento, todo. Aún las intenciones del corazón, Él las veía. Aunque no salía aquella palabra, pero el Señor ya sabía. Ya entendía lo que ellos estaban pensando y qué pensaban ellos sobre de Él. Quería matarlo y Él era el libertador de ellos. Él era, hermano, el que venía a libertarlos a ellos. Pero ellos se cegaron. Se cegaron de una manera que el enemigo aprovechó eso. Aprovechó eso, el enemigo, porque dice el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro, el 40 y entonces. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Aquí ya el Señor les dice esta palabra en el 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido. Ellos, ya ahí no le dice que Abraham, sino que le dice que Dios es el Padre de ellos. Y el Señor le dice, pero si fueses hijo de Dios, me amaría esa vez. Ahora el Señor nos hace la pregunta a nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, nos amamos todos nosotros. Aleluya. Vosotros, dice, hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido. He venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él era Dios, estaba ahí con ellos, aún en el tabernáculo del cuerpo humano, en la carne, pero el Señor estaba ahí hablándole. Y no lo querían aceptar. No querían obedecer la palabra que Él les decía. Y yo me imagino, hermano, con qué amor el Señor les hablaba. Porque el Señor vino, por eso es que dice la palabra de Él, dice, a los suyos vino, pero los suyos, dice, no le recibieron. Y al no recibirle, hermano, es por eso que usted y yo alcanzamos esa misericordia. Al no recibirle ellos, al ser cegado ellos por la misericordia, o sea que usted y yo ya por misericordia alcanzamos esto. Ahora que nosotros, hermanos, hemos conocido el camino de Dios y somos llamados hijos de Dios, tenemos que permanecer en Él. Todos los días de vida que Dios nos dé, tenemos que permanecer en el Señor para ser llamados hijos de Dios y hacer la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos. Porque si no, dice el versículo 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ha sido homicida desde el principio, y no hay
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que, hermano, el Señor, ellos se manifiestan que son cristianos, ellos ahí, y que creen en Dios, y que hacen la voluntad de Dios, pero como el Señor les conoce a ellos, el Señor les dice, pues si fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios, harían lo que Dios quiere que hagan, pero yo no veo eso. Yo veo, les dice el Señor, que las obras que ustedes hacen es del otro papá. Mienten, pues. Ustedes mienten como él miente. Entonces, vuestro papá de ustedes es Satanás, les dice el Señor a ellos. Y imagínense, oyendo esas palabras ellos, si así le desechaban más. Le desechaban más al maestro cuando el Señor les dice que vuestro padre de ustedes es el diablo. Ese es el padre de ustedes, les dice, porque él miente desde el principio. Desde el principio viene mintiendo él. Por eso es que Pablo dice esto, mire, en 2 de Corintios. Gloria al Señor. 2 de Corintios capítulo 3 y capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11 y el versículo 3 dice, mire, pero estoy en la primera. Gloria al Señor. Dice el capítulo 11 y versículo 3, dice así la palabra del Señor. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Esto Pablo lo está hablando a los corintios. Pero me temo, le dice, que así como la serpiente engañó a Eva de alguna manera, ustedes también puedan ser engañados. Mire, el enemigo usa cualquier debilidad del cristiano para tomar ventaja y bajarle la fe. El enemigo es tan astuto, hermano, que si usted se descuida, o yo me descuido, porque aquí nadie, todos somos iguales delante del Señor, y todos somos carne, a todos nos llegan debilidades, pero si nos confiamos, podemos morir, espiritualmente morir, porque el enemigo eso es lo que espera. Pero me temo, le dice Pablo a los corintios, que así como la serpiente engañó a Eva, ustedes, vuestras mentes puedan ser extraviadas. Usted puede llegar a decir, bueno, no es para tanto, hombre, buscar el camino del Señor, no es para tanto orar. Me voy a acostar así, es que yo no tengo palabras, ¿cómo pedirle al Señor? Pues por ahí podemos empezar. Al doblar rodillas, decirle al Señor, mira, Señor, no tengo palabras, ¿cómo pedirte? Pero estoy pasando esto y esto. Usted puede contarle lo que está pasando al Señor. Antes que Satanás llegue y le tome ventaja, que esa debilidad, él pueda tomar en esa debilidad, hermanos, y pueda debilitarlo más de lo que está. Porque para levantarse de allí le va a costar. Le va a costar o me va a costar a mí. Levantarnos cuando no tenemos palabras. Es que no tengo palabras, Señor, pero aquí estoy. Puede ponerle, hermano, lo que le cuenta al amigo, lo que le cuenta al hermano. Si el Señor está ahí, y usted puede decir, pero es que el Señor no me va a oír, pero si al lado lo va a tener. Si dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, entonces no piense que va a pasar, va a estar ahí el Señor. Solo dése vuelta, Señor, aquí estoy, ayúdame.
No permita que el enemigo tome ventaja en mí, porque él puede tomar, el Señor lo reprenda. Él va a querer tomar ventaja en usted o en mí, para querernos debilitar dentro, hermanos, que estamos en el camino del Señor, debilitarnos y que no sigamos adelante. Por eso es que venimos a la casa del Señor y andamos tristes, quizás débiles. Póngale esa carga al Señor. Si el Señor dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. O sea que el descanso suyo y el mío está en el Señor. Ahí está, hermano. Así es que nos es necesario buscarle al Señor. El Señor les habló fuertemente a estos hombres. Miren lo que dice, miremos lo que dice la palabra del Señor ahí en Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 11 y 12. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que creáis a la mentira, que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso dice, envía, dice el versículo, por esto Dios les envía, dice, un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Usted y yo hemos creído a la verdad, hermano. Le hemos creído al Señor. Hemos creído en el Señor y hemos creído en su palabra. Por eso es que tenemos que guardar la palabra del Señor cada día que Él nos permite la vida, guardar la palabra del Señor. Portarnos nosotros como cristianos que somos. Donde quiera que andemos, donde quiera que fuéramos, portarnos como cristianos. Porque si no, hermano, imagínense aparecer delante del Señor. Pero si yo anduve tantos años dentro del camino del Señor. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Sanamos enfermos. No, es que no fue usted, usted fue el instrumento. Pero quien sanó fue el Señor. Fue el Señor. Es Él, por eso a Él se le da la honra y la gloria. A Él. Por eso de que nosotros oremos por el enfermo no nos va a salvar. ¿Qué vamos a decir? Pero porque oramos por el enfermo, pero tal vez hacemos otras cosas que no son de agrado al Señor. Y aparezca el Señor. Y se quede el hombre o la mujer ahí. Pero si anduve tanto tiempo, yo oraba por los enfermos y eran sanos. O predicaba la palabra del Señor. De nada serviría. De nada, si no guardo la palabra del Señor. No es necesario, hermano, guardar la palabra del Señor. Aunque por momentos se nos hace difícil. Sentimos duro. Pero mire, hermanos, y cuando el Espíritu de Dios llega, Él llega y conforta a nosotros. Él nos consuela, Él nos da fuerza. Porque no está en su fuerza, no está en mi fuerza. Está en la fuerza del Señor. Y así es que usted y yo triunfamos, hermano. En la batalla, en las pruebas, en las dificultades. Por eso triunfamos usted y yo. Pero es el poder del Señor. Es Él. Mire, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, vamos a leer primero en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2.
Gloria al Señor. Capítulo 2 y versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esto dice, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea que si decimos nosotros que le conocemos al Señor y guardamos sus mandamientos, pues sí le conocemos. Pero si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, ahí está la respuesta en el 4. Seríamos, dice, unos mentirosos. ¿Y quién es el padre de los mentirosos? Entonces ya ahí no seríamos hijos del Señor. Porque decimos que guardamos la palabra del Señor y no la guardamos, somos mentirosos. Pero si decimos conocemos a Dios y guardamos la palabra del Señor, somos hijos de Dios. Pero si decimos que le conocemos y no guardamos la palabra del Señor, somos, dice, mentirosos. Y el padre de los mentirosos le dijo a los fariseos, es Satanás. Ese es el padre de mentiras. Porque en el Señor no hay mentira alguna. Ni medias mentiras, no hay en él. No, él es perfecto. De allí no hay ni chiquitita, ni grande, ni mediana, allí no hay nada. Allí, porque usted dice, no, pero es que esta mentira es piadosa. En él no hay necio. La mentira es mentira, y aunque el diablo la quiera ponerla ahí, como el camaleón, nada de ese color se va a ver que es verdad. No, es mentira. Para el Señor lo que es mentira es mentira. Así es que si usted habla verdad, usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Si no hay mentira en usted, usted es un verdadero hijo de Dios. Pero si hay mentira en usted, imagínese el papá, hermano. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Por eso es que dice a donde tomamos base, allá. En Juan, ya en los últimos versículos, dice el 46. ¿Quién de vosotros dice el 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. ¿Por qué vosotros no me creéis? Imagínense, ¿quién de ellos podía decirle, señalarlo? No, pero es que tú estás haciendo este pecado. Tú estás viviendo en este pecado y yo te vi que estabas viviendo en este pecado. ¿Quién le dice el Señor? A ti señala. Señáleme uno de ustedes, pues. ¿Quién me redarguye de pecado a mí? ¿Y por qué no me creen? Le dice el Señor. Nadie podía señalarlo, hermano, si él era perfecto. De perfecto, él es el perfecto. Él era y sigue siendo él. Amén. Por eso dice el versículo 47, y el que es de Dios, la palabra de Dios, oye, por esto no lo... Dice, el que es de Dios, palabra de Dios, oye, por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Mire, estaba dura la palabra ahí. Sí, amén, hermano. El Señor les está hablando, pero es que lo que el Señor quiere aún hoy en día que nosotros seamos salvos, hermanos. Aunque la palabra, usted puede decir, es que es dura la palabra. No, es que no soy yo, es la palabra del Señor. Es la palabra. Cualquiera puede decir, es que el hermano viene y solo viene y se levanta y sale para allá, como que se anda. Mire, esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Y aquí lo que se lee es la palabra de Dios. Usted dice, voy a ir a la casa de Dios y voy a oír palabra del Señor. Aunque sea leidita, que sea la palabra del Señor, pero es la palabra del Señor la que se lee.
Por eso les dice el Señor, el que es de Dios, la palabra de Dios, hoy. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Ya les había dicho el Señor quién era el papá de Dios. Por eso no oían la palabra del Señor. Y hasta que le quitaron la vida, porque le quitaron la vida al Señor. El último versículo para terminar, para no cansarle, en Juan, primera de Juan. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3 y el versículo 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8 y 9. Dice, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántos somos nacidos de Dios? Amén. Si somos nacidos del Señor, tenemos que guardarnos del pecado. Dios nos ayude, hermano, a cada uno de nosotros para que nos guardemos del pecado. Y el Señor dijo, y si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y en San Juan 14:14 dice, vosotros sois mis amigos, pero si hacéis lo que yo os mando. O sea que hay que hacer la voluntad del Señor. Hay que guardarnos para el Señor. Somos hijos del Señor, guardémonos del pecado. Porque el Señor no peca, hermano, ¿verdad? Y Él quiere que usted y yo no pequemos, porque Él es santo. Y quiere su novia que sea santa también. Paz de Cristo con todos, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. ¿Cuántos se han gozado? Gloria a Dios. ¿Cuántos son libres? Ya hemos sido libertados. Mire que gracias a Dios, hermanos, que a nosotros nos ha dado el Señor el conocimiento, el entendimiento. Porque para nosotros, hermanos, es fácil escuchar la palabra y entender de que el Señor, ¿verdad?, de qué está hablando. Pero en ese entonces, hermanos, estas personas que estaban ahí, los judíos que estaban escuchando, no les era fácil. ¿Por qué? Porque todavía existía la ley. Y la ley acusaba a alguien, hermanos, que se quisiera hacer pasar por Dios. Y como Jesús venía diciendo que Él era hijo de Dios y que su Padre, ¿verdad?, que estaba en los cielos, Él lo conocía y Él había sido enviado por el Padre. Así es que a ellos les costaba entender eso y no lo entendían. ¿Por qué? Porque usted puede leer ahí Isaías capítulo 6, verso 10, ahí está la profecía. Luego el cumplimiento ahí en Mateo 13, 14, sí, 13, 14 y 15. Ahí está la profecía cumplida. Y es lo que dice el 15 de Mateo 13, 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esa era la profecía de Isaías 6:10. Pero hermanos, ahora que nosotros sabemos, hermanos, ¿qué es el significado aún cuando le decía a Nicodemos, tienes que nacer de nuevo? No tenemos, está hablando del bautismo. Nicodemo no sabía que había bautismo. Solamente sabía, hermanos,
habían escuchado que Juan iba bautizando. Así es que la palabra ha llegado a nosotros. Démosle gloria y honra al Señor. Y como nos ha abierto, nos ha dado ese entendimiento, ahora entendemos nosotros de qué nos habla. ¿Cuál era la esclavitud en que vivíamos antes? Y ahora el Hijo nos ha libertado por el conocimiento, el entendimiento que ha puesto en nosotros para que entendamos su palabra. Así es que glorifiquemos al Señor y no nos cansemos de Él, de escuchar de su palabra, y permanezcamos en Él. Porque si permanecemos en Él, la palabra haya cabida en nosotros. Bendito el Señor, qué bueno es el Señor. Así es que Dios bendiga a mi hermano por ese mensaje. Sabemos que el Señor nos ha dado esa libertad y hay que aprovecharla